que presente a cada uno su currículum de lo que está presente. Vamos a comenzar por el doctor Andrés Calle, que también ha estado conmigo esta mañana en una presentación excelente. Gracias, doctor Zoipe. Vamos nosotros a iniciar esta actividad en los siguientes minutos con las mismas normas. Cada presentador va a tener hasta 20 minutos para realizar su ponencia. Al final de la misma vamos a tener también unos 10 o 15 minutos para hacer preguntas. Invocamos a los ponentes, por favor, ceñirse al tiempo, porque después de esta actividad tenemos nosotros una actividad oficial. Invitamos entonces al doctor Andrés Calle para que inicie su ponencia. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Espero que mi voz no les canse mucho porque es la tercera presentación del día. En realidad me han pedido nuevas evidencias, yo voy a poner lo que dice la teoría y al final les voy a presentar lo que yo estoy haciendo y que hasta ahora aparentemente me ha ido bien. ¿Qué es lo que pasa con la placenta? En realidad la placenta tiene un proceso continuo de división celular, así como también el feto, de tal manera que la identificación de lo que será endometrio, embrioblasto, tromboblasto, blastocisto, etc., son procesos celulares de multiplicación en donde cada tejido va buscando su sitio más adecuado para implantarse. Llega un momento en que la parte de las vellosidades, la parte de la vena endometrial, el espacio intervelloso, la arteria endometrial y la ramificación de las vellosidades comienzan a dar esta estructura de este tejido que se denomina placenta de información. Lamentablemente, por ciertas circunstancias, como una de ellas es, por ejemplo, la cesárea anterior, ha comenzado a presentarse con mayor frecuencia este problema de la placenta previa, en donde está por demás ustedes decir, ustedes lo conocen muy bien, yo me voy a ceñir básicamente a la placenta previa oclusiva total, pero que tenemos aquí la lateral, marginal, previa parcial y la previa total. Y estos son los antecedentes, por lo general, muchos de los cuales podemos ser incluso responsables nosotros, como es el haber hecho una cesárea anterior sin haber sido justificado. El resto de situaciones que ustedes lo ven allá contribuyen, pero también son importantes. ¿Qué es lo realmente necesario? Mira, lo que en realidad importa es el cuadro clínico, que generalmente es una hemorragia sin dolor, que por lo general se presenta en el tercero o en el segundo trimestre del embarazo, pero mientras más temprano se produzca, la cuestión es mucho más difícil y que tiene como característica la contracción del segmento inferior uterino. De tal manera que el diagnóstico podría situarse entre una hemorragia en la segunda o en la tercera parte del embarazo, que llevaría a un diagnóstico clínico, ¿no? Que, como ustedes saben, este tracto vaginal está como prohibido antes de haber hecho un análisis imagenológico previo. Y el diagnóstico diferencial, que como ustedes saben debería hacerse, por ejemplo, con un desprendimiento placentario, y que es característico en términos, por ejemplo, del tono uterino y de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros para manejar la placenta previa áctica? Indudablemente, lo mejor es la prevención de las complicaciones, porque en términos de que nosotros podamos modificar la histología de la célula y de la placenta, no podemos hacer nada. Entonces, lo que podemos hacer es la prevención. Y para hacer la prevención tenemos algunos métodos. Vamos a hablar de lo que es más frecuente, como es la utilización de la ecografía, en donde aproximadamente la precisión prácticamente en manos profesional llega al 100%, sin embargo, se dice que podrían haber pequeños errores, ¿no? Estas limitaciones, por ejemplo, tendríamos que tomarle en cuenta que a lo mejor no estamos seguros de la visualización de la placenta, a veces la cabeza fetal nos puede interferir en una buena interpretación, el tamaño de la vejiga, la obesidad materna podría ser una dificultad y también deberían repetirse los casos luego hacia la vejiga. Nosotros tenemos aquí claramente estas imágenes en donde aquí tenemos la placenta y
claramente identificado entre el cuello y la cabeza fetal, y luego podemos hacer incluso efectos de Doppler para ver la circulación a nivel de esta localización. Indudablemente esto tiene una sensibilidad bastante alta, una especificidad súper alta, lo cual le da buena rentabilidad al método. Hay mayor exactitud y también se puede decir que es segura en caso de hemorragia estable cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la ultrasonografía transvaginal con ciertas limitaciones, fundamentalmente en el manejo del transductor. Y estas son imágenes mucho más claras en donde se puede ver fácilmente la ubicación de la placenta, ¿no? Y la característica del cervix del feto y la intervención a este nivel. Lo mismo en estas imágenes que tienen un poco más de nitidez y de la experiencia del personal que está manejando esto. Cuando nosotros queremos identificar realmente qué tipo de placenta previa, si es ácreta, pércreta, íncreta, que es lo que nos va a llevar a complicarnos la vida cuando llega el nacimiento, habría que establecer estos parámetros, como por ejemplo la distancia entre el orificio cervical interno y el borde placentario, esto que se llama DOP. Esta distancia es fundamental y que debería ser solicitado por el ginecobstetra que está enviando a un ecosonografista con experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Si ya ustedes le dieron un diagnóstico de placenta baja, de placenta de inserción previa, entonces comencemos a solicitar esto, que mida la distancia entre el orificio cervical interno y el borde placentario, porque ello va a permitir analizar en determinados planos, estos planos sagitales que utilizan los ecosonografistas, para saber exactamente de qué estamos hablando. Porque se ha podido medir, por ejemplo, que si es que este diámetro tiene una distancia entre el óseo, por ejemplo, mayor de 5 centímetros, menor a 5 o menor a 2 o en 0, la evolución es absolutamente diferente. Y aquí tenemos unas fotos diagramadas posteriormente con un lapicero como para poder interpretar. Aquí tenemos claramente el OSI y vamos a medir, miren, el DOP, que es la distancia del orificio cervical hasta la placenta mayor de 5 centímetros. Y este caso, por ejemplo, podría ser diferente, que es entre menor a 2 a 5 centímetros. Y ustedes tienen aquí este ángulo, que es lo que permite hacer la medida. Lo mismo podemos hacer si es que la placenta previa es marginal. Miren, la placenta previa marginal permite ver que esto de aquí solamente mide 2 centímetros, ¿no? Y esta especie de embudo le permite a usted decir que es una placenta marginal. Pero si es que es una placenta oclusiva, miren, esto de aquí ya no hay espacio, es 0 centímetros, entonces tiene usted la confirmación de que es una placenta oclusiva. Y podemos hablar incluso de un acentro total en donde este ángulo desapareció y miren, y se fue para arriba y más bien tiene una orientación superior de 2 centímetros para arriba, de tal manera que nosotros podemos ser explícitos en el manejo de estos casos. Cuando hacemos este resumen, entonces nosotros podremos decir, miren, que si es que sobrepasa los 0 centímetros esto del orificio, la posibilidad de que haya persistencia de la placenta hasta el término en esa ubicación que le encontramos está en alrededor de 9 al 67%. Miren, este margen es súper amplio, pero si es que sobrepasa los 15 milímetros es 19% y sobrepasa 25 milímetros llega a ser del 40 al 100%, de tal manera que ya podremos estar bastante preparados en este caso. Lo mismo podemos hacer el análisis de que este caso podría ser llevado a cesárea o no podría llevado a cesárea, porque indudablemente si la placenta, por ejemplo, es previa marginal, como que es preferible no hacer cesárea para disminuir la parte cruenta que nosotros estamos manejando. Y ustedes pueden analizar que aquí, si es que es mayor a 2 centímetros o menor a 2 centímetros o al borde de la placenta, aquí tienen las posibilidades de hacer cesárea para poder establecer cuál es la conducta mayor. Y hay otro predictor que es muy importante y que se hace entre las 28 y 32 semanas. Cuando nosotros tenemos una paciente que ya le hemos diagnosticado placenta previa antes de esta edad gestacional, generalmente, lo que tendríamos que identificar es cuál es el grosor de la cuña en el borde placentario cercano al orificio cervical interno. Porque si la cuña es
igual o menor a 10 milímetros o tiene un ángulo mayor de 45 grados, se podría asociar con un parto vaginal. Y ustedes están viendo aquí cómo se ha modificado esto de 5 milímetros o el ángulo para ver si es de 45 grados o más. Igualmente, si la cuña es más gruesa, tiene más de 10 milímetros o menor de 45 grados, como ustedes están viendo aquí, esta cuña es más grande, la frecuencia de hemorragia es mucho mayor y por lo tanto va a necesitar una intervención. De ahí que lo que es importante realmente en estos casos, en la parte de prevención, es clasificar la placenta previa, pero sobre todo descartar acretismo, porque cuando descartamos acretismo podemos ir preparados a la cirugía, hacer un caso planificado, porque indudablemente esto depende mucho de la habilidad del operador, pero a veces hay operadores muy hábiles que indudablemente la hemorragia le vence, pero si estábamos preparados tendremos ahí un equipo con sangre disponible, tendremos cuidados intensivos, quizá tenemos gente para manejar la parte de ocluir la arteria uterina, etcétera, cualquier posibilidad en términos quirúrgicos. Por lo tanto, el tratamiento en realidad es estar preparado, asegurar el estado materno, asegurar el estado fetal y evitar las complicaciones de lo máximo posible. Y claro, luego viene el manejo extrahospitalario, se podría manejar en términos de cerclaje, si es que ha tenido la paciente, y nacimiento por cesárea. De ahí que este cuadro hace una sinopsis en general de todo lo que hemos dicho bien. Si es que nosotros tenemos una placenta previa con sangrado rojo brillante, con tendencia a ser escaso, sin actividad uterina, sin dolor a la palpación uterina, sin trabajo de parto, sin partes fetales, la frecuencia cardíaca fetal está bien, entonces podremos interpretar lo que está acá abajo, que es sin compromiso fetal, manejo conservador, topolíticos y hacer una vigilancia fetal. Pero también podríamos tener desprendimiento de la placenta con todas las características que ustedes plenamente conocen, como puede ser la actividad uterina, frecuencia cardíaca fetal alterada, puede haber dolor a la palpación uterina o dificultad al palpar. En ese caso hay un compromiso materno fetal, entonces nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que está sucediendo aquí. Pero también podríamos tener ruptura uterina, que nos podría hacer confundir en donde habría sangrado, que es bien variable dependiendo del sitio de la ruptura. Actividad uterina puede no estar presente, el dolor a la palpación uterina, dolor súbito, etcétera, y eso lleva a que nosotros tengamos que hacer una acción inmediata de interrupción del embarazo. Estos comentarios, por lo tanto, llegarían de la siguiente manera. Si la ultrasonografía transvaginal, que es el método simple de localización de la placenta, debería ser utilizado con estos parámetros de pedir que se mida también en la distancia que hay entre el orificio cervical y el borde placentario. Esto permitirá que nosotros tengamos en este análisis, ¿no? Si nosotros tenemos ubicada la placenta, esta diferencia del borde, identificar cuál es el pronóstico que nos espera con respecto a esta paciente. Y esto permite dar una sensibilidad y una especificidad bastante alta, así como un valor predictivo y positivo negativo bastante bueno. Sin embargo, también se podría recurrir, por ejemplo, en algunos casos a la resonancia magnética, a pesar que este es un recurso diagnóstico que no siempre está disponible justo en los hospitales donde se necesita, porque muchas veces esas pacientes viven en otras ciudades y a veces el traslado podría ser causa de producir una hemorragia. De tal manera que en la resonancia magnética nosotros podríamos aprovechar la situación para saber, por ejemplo, cuál es el tipo de inserción de los vasos para poder establecer qué conducta nosotros tenemos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Cesárea electiva alrededor de las 36 semanas, y nosotros ya hemos confirmado todos los parámetros, equipo quirúrgico multidisciplinario, ¿no? En donde esté el ginecólogo, un angiografista, el urólogo, el anestesiólogo, cateterización de las arterias uterinas para posterior reembolización, por ejemplo, en caso necesario, cistoscopía podría ser para cateterización de los uretes, porque el rato del apuro nosotros fácilmente podríamos lesionar los uretes, y la verificación por ecografía de los límites de la placenta, esto a través de la histerotomía. También es importante una incisión inmediata y frecuentemente supraumbilical, una reevaluación diagnóstica, histerotomía preferentemente vertical, miren, y extracción fetal en una región libre de la placenta. La ligadura del cordón en histerografía, dejando la placenta in situ en algunas ocasiones.
embolización de las arterias uterinas. Para eso se necesita el equipo multidisciplinario, la histerectomía total o subtotal, que podría ser parte de la técnica quirúrgica, casi siempre es total, el manejo de la vejiga de acuerdo a las complicaciones, y las pacientes pasarán a terapia intensiva. Miren, estos son casos reales, ¿no? Este es tomado hace unos 15 días en mi hospital, ¿no? En donde claramente luego de abrir el abdomen se comienzan a ver ya los vasos a través de la pared uterina en el abdomen. Entonces nosotros nos preparamos y les voy a contar qué hacemos, porque me ha ido bastante bien. Nosotros cogemos, ya vemos este caso, sabíamos que tiene placenta previa, hemos abierto el abdomen y antes de proceder a sacar o antes de cortar, tenemos nosotros en un tubito de ensayo puesto 4 tabletas de misoprostol esterilizados en un paquetito, y luego le pido, así como le pasan a usted un guante, le abre y le pasan el tubo que tiene las 4 tabletas. Las 4 tabletas le cogemos con una pinza de kosher y le comenzamos a moler, a hacerle una especie de polvo. Es bien difícil hacer polvo, pero dentro de esa gasa están las 4 tabletas. Una vez que están las 4 tabletas de hecho polvo, le hacemos una especie de góndola para ya tener listo el rato que hemos sacado el niño. Ya hemos sacado el niño y la góndola le vamos a introducir en la parte donde ustedes están viendo desde la histerotomía para bloquear el sangrado. Sacamos la placenta y miren, aquí el polvito del misoprostol incluso se ve un poco cayendo, ¿no? Y ingresamos la gasa al fondo. Aquí está la gasa al fondo. Cuando llega el misoprostol al sitio donde estaba el lecho placentario, indudablemente se produce una vasoconstricción severa que lleva a que el sangrado disminuya ostensiblemente. Recuerden ustedes que uno de los factores mecánicos cómo se produce la disminución del sangrado es porque en el cuerpo uterino el músculo ahorca las arterias comunicantes, en tanto que a nivel cervical no existe músculo uterino, pero sí podemos producir contracción muscular a nivel del músculo liso de las arterias que estaban comunicando a nivel cervical, y eso hace que disminuya grandemente el sangrado, y a nosotros nos ha permitido ahorrarnos al menos de un año. Nosotros hacemos alrededor de unas 12, 14 pacientes con placenta previa, ácreta, íncreta o pércreta. Nos hemos ahorrado el 70 al 80% de histerectomías obstétricas, ¿no? Ahí tienen ustedes la otra posibilidad que no nos ha ido muy bien. Le hemos dejado la placenta, no le hemos topado, le hemos cortado el cordón umbilical y le hemos dejado el hígado, y luego a la paciente le hemos dado metrotexato. En 4 casos que manejamos, en 3 tuvimos que volver a reoperar, en 1 nos fue muy bien, de tal manera que no ha sido una técnica bastante buena para nosotros. En tanto que el uso del misoprostol, que mis residentes le ponen, traiga la brocha, doctor. La brocha es con misoprostol y que va excelentemente bien colocado en el mismo sitio donde está el lecho placentario. Muchas gracias.